Lo que quisiera hacer primero es preguntarles a ustedes cuántos de ustedes han ido a los Estados Unidos. ¿En qué sitios? ¿Qué otros lugares? ¿Ah? New York. Florida, like Orlando, Kissimmee, Tampa Bay. How many of you have been to Chicago? That's interesting. See? You? Where at? Near downtown, but it's like Oh, downtown. Okay. No Puerto Ricans live there. Yeah, that Not at all. All right. La razón que te pregunto eso porque es bien sumamente importante por qué tantas generaciones de latinos, particularmente puertorriqueños, han sido activistas y comprometidos particularmente con la situación que pasa en los Estados Unidos. El caso de Chicago es bien en particular. Mis padres llegan a los Estados Unidos en el 1951. ¿Qué está pasando en los 50s en los Estados Unidos? Particularmente en los Estados Unidos. Existe que segregation, ¿verdad? ¿Sabes qué es segregation? ¿Qué es? Relación de raza basada en color, bien particularmente, y no solamente segregation, que cada situación, si es público, educación, hospital, todo estaba separado. ¿Okay? Now, todo el mundo aquí, no importa qué piel tenga bien blanca, ¿okay? Todo puertorriqueño es considerado una persona de color. Así que vas a estar realmente en esa época en la sección de los negros, porque es donde único vas a ser aceptado. En ningún sitio eso va a existir. New York era un poquito más progresista, pero todavía existía esa regla. En el 1956 que cambia. Mis padres llegan en el 51 y por supuesto vivimos en las áreas africanas americanas, porque es los únicos sitios que podemos nosotros ser aceptados. En los otros sitios no. ¿Right? Recuerde que Chicago realmente ha sido históricamente y hasta el día de hoy la ciudad más grande y racista de los Estados Unidos. Eso no ha cambiado todavía y segregada. Todavía existe segregation en Chicago. Los mexicanos viven acá, los puertorriqueños acá, los Asian viven acá, los polacos viven en otra sección. Todavía existe eso en Chicago. Y la educación también, aunque es ilegal segregar personas por educación, las escuelas también están en esa misma forma. ¿Okay? Y eso no ha cambiado todavía, pero un poco más aceptable. Nos tienes que buscar en los 50, cuando todo está separado. ¿Okay? Y eventualmente en Chicago, los latinos empiezan a organizarse, pero particularmente los puertorriqueños, y cogemos una comunidad para nosotros. Esa comunidad se llama Humboldt Park. Humboldt Park fue escogida porque eso era casi igualmente, eran las peores viviendas de Chicago, ratones, cucarachas, se llama infant human conditions. Las condiciones estaban también no para seres humanos poder vivir ahí, pero eran lo que se llama slumlords. Y los slumlords en Chicago, le daban apartamentos a gente de colores, pero nunca los mantenían y los quedaban así. Eso es lo primero que nosotros encontramos, pero empiezan todos puertorriqueños a irse. Después de New York, el segundo sitio donde más iban más puertorriqueños era Chicago. Eventualmente el número llega como a 350,000 puertorriqueños. ¿Okay? Pero vivimos en la misma área, casi todo el mundo. Eso uno lo ve realmente, el segregation lo ve como una separación de raza y de personas y étnica, etnicidad también, que hay una división. Pero para nosotros fue algo que cuando lo vemos ahora, en el 2000, después del tiempo que ha pasado, hubo un beneficio. Y el beneficio fue por el racismo que existía en Chicago y nosotros poder estar todos juntos, pudimos organizarnos para mejorar nuestras condiciones en Chicago. Primero, las escuelas eran horribles.
Cuando ibas a la escuela y no hablabas inglés o si eras puertorriqueño, era completamente aislado de las clases regulares. Algunas veces ibas a ponerte en lo que llaman unos closets que subían así, ponían los boricuas así y las cerraban, la mayor de ellas los cerraban para dejar la gente ahí adentro. Eso de ayudarte con asignaciones o entender enlaces, eso está igualmente en la persona y la familia. Estamos hablando de los puertorriqueños que vienen en esa época, no son muy educados tampoco, son gente que están sobreviviendo. Por ejemplo, mi mamá, aunque fue una estudiante de honor en 6 grado, en esa época, como ella era la mayor, los mayores en Puerto Rico mayormente los cogían, los sacaban de la escuela para mantener la familia, los hermanos y las hermanas y todo eso. Eso le pasó a mi mamá. Así que ella vino con una educación de 6 grados a Chicago. Y realmente la mayoría de las personas no tenían esa educación. Solo que es eso, el incentivo para seguirla a estudiar no existía. También estaba la situación de poder sobrevivir. Así que en Chicago, eventualmente el número de personas que se graduaban de la escuela superior, más de 75% se iban de la escuela superior y no se graduaban. Por ejemplo, yo empecé con una clase de 1.200 estudiantes, más de 1.200. Al yo graduarme, solamente se graduaron 400. 800 se fueron en 4 años. En el primer año se fueron como fácilmente más de 500, 600 personas. Y ahí eventualmente llegó a la graduación de más fueron 400. Esa situación con los puertorriqueños todavía existe hoy en día. Tenemos un problema grandísimo con la educación, no solamente en los Estados Unidos, pero aquí también, donde la mayoría de los muchachos en Chicago y en los Estados Unidos, posiblemente un 60-65% todavía no se gradúan de escuela superior en Chicago y también en New York y otros precios. Los negros que son parte de la sociedad de los Estados Unidos, hoy en día ellos, 45% tampoco terminan escuela superior. Cuando ves ese problema ya ves que el beneficio para ellos, para poder mejorar su vida, ya realmente está totalmente ilimitado por la situación de educación. En los 50, cuando empezamos, en los 60, que empezamos a coger la comunidad nosotros, ¿verdad? Humboldt Park, nosotros en tiempos en Navidad era totalmente diferente a lo que hacían los muchachos norteamericanos y los demás. Pero, ¿sabes? Crié en un lugar sumamente bien tradicional puertorriqueño, a pesar que estaba en Chicago. Eso causó que yo realmente identificara como puertorriqueño. Pero yo tenía una bandera puertorriqueña, pero nunca sabía lo que es ser puertorriqueño. No sabía, no conocía la historia de Puerto Rico, no sabía que ni existía una historia de Puerto Rico. Una de las cosas que nosotros hicimos en ese entonces, cuando había tanto puertorriqueño, y los negros, por tampoco estudiaban, sobre los africanos americanos. Ellos tampoco tenían ningún conocimiento de lo que ha pasado con sus vidas, de la esclavitud hasta el punto de los 60 y 70. Acceso a educación secundaria, universidades, olvídate que eso no existía solamente si tenías dinero. Es una cosa que primero identificamos nosotros que tenemos que hacer, fue las viviendas, donde los puertorriqueños estaban viviendo. Que realmente eran horribles, pero tenían que vivir ahí porque era lo único que era ofrecido. Pero eso identificó. Pero cuando yo entro a escuela superior, en mi primer año, ¿ustedes saben lo que son Aspira? ¿Conocen Aspira? ¿No? Aspira es un programa que entra en los 68 en los Estados Unidos realmente para bregar con la situación educacional de los puertorriqueños. Y la primera que hacen en Chicago es en la escuela donde yo fui, que se llama Tully High School, y la dirigente es una persona que a lo mejor ustedes conocen, es Carmen Valentín. Y Carmen Valentín, si no saben, hoy en día es una de las
ex presa política puertorriqueña que estuvo encarcelada 20 años. Pero ella fue la que organizó la primera Aspira. Yo cuando vi, yo dije, déjame participar a ver lo que había, pero yo realmente no sabía lo que era Aspira, nadie sabía. Pero sí bregamos con la situación a nivel educacional de saber nosotros quién somos como puertorriqueños. Y es en ese entonces que nosotros decidimos que vamos a implementar estudios latinos en la escuela de Tule, que era 70-75% puertorriqueño. Ellos se reducieron, pues nosotros tenemos una protesta, una demostración. Ahí es donde empieza realmente la conciencia de nosotros en los Estados Unidos, de saber no solamente que seamos puertorriqueños, pero también conocer nuestra historia, que realmente es sumamente importantísimo, la cual tenemos el mismo problema aquí en Puerto Rico, porque realmente la historia de Puerto Rico no es enseñada en este país, aunque este es nuestro país. Si yo puedo nombrar ciertas grandes, ilustres figuras puertorriqueñas, y la mayoría de los puertorriqueños aquí no la pueden contestar, y la más básica, que sabemos muy bien que no la pueden contestar, es cuando yo hice una encuesta cuando vivía aquí en Puerto Rico y pregunté quién era el padre de la patria puertorriqueña. Ustedes todos saben quién es, ¿verdad? ¿No? Juan, ¿quién sabe quién es el padre de la patria puertorriqueña? ¿No? ¿Ves qué interesante es esto? En nuestra isla, en nuestra nación, no conocen algo tan básico como eso. ¿Conocen a George Washington? ¿Sí? Conocen a George Washington. Eso es clásico colonialismo. El padre de la patria puertorriqueña se llama Ramón Emeterio Betances. From Mayagüez. ¿Ah? From Mayagüez. San Mayagüez, y él fue el líder de... ¿Qué es el grito de Lares? ¿No? ¿Ah? ¿Y por qué es tan significativo? Bien significativo en nuestra historia. Fue como que la primera rebelión grupal de los puertorriqueños en contra pues, de su condición, en contra de la esclavitud también y de la represión contra los... Exacto, en Puerto Rico en ese entonces era una colonia de España. ¿Okay? Recuerda que los puertorriqueños son de 3 razas, ¿verdad? Y cuando miramos aquí vemos un diferente de colores y todos somos puertorriqueños. Están los taínos primero, ¿verdad? La invasión de los españoles en el 1493, que los taínos creían que eran dioses, ¿verdad? Porque vinieron con estos caballos que nunca había visto, los armors shining y todo eso, y ellos creen y les sirvieron como si fueran esclavos, ellos fueron esclavos para los españoles porque ellos los querían servir, que eran los dioses, hasta que decidieron un día que si eran dioses, ellos pueden revivir. Y los taínos indios cogieron y decidieron, porque los españoles, no sé si saben, pero no se gustaban bañar y no se gustaban que se mojaran. Siempre cuando había un lago o había un río, ellos eran llevados a mano y se mojaban los taínos, ¿verdad? En una de esas cogieron Salcedo, uno de los líderes de España, y cuando estaba pasando por el río decidieron, vamos a tumbarlo, y lo ahogaron y lo dejaron ahí. Y ellos empezaron al otro día, cuando el sol sube, para que también suba el espíritu, ¿verdad? De este hombre que es un Dios, y no llegó. Ese es cuando ellos se rebelaron y empezaron a pelear que no iban a ser esclavos más nada de España, de los españoles. En ese mismo tiempo, pero mataron la mayor de los taínos, pero muchos de ellos se fueron para la cordillera, en esta área que nosotros hoy conocimos como Lares, Mayagüez, San Sebastián, y toda esta área, se vinieron para acá. Y ahí los dejaron quietos. Los españoles que estaban en solidaridad con ellos empezaron a tener relaciones y todo eso. Faltó una más persona, y es una raza más que se mezcla para ser puertorriqueños, son los africanos. Se sabía que cuando en la parada de Puerto Rico, si tú te ibas para las montañas, los africanos iban a ser libres y los dejaban quietos como los dejaban quietos a los taínos. En eso, estamos hablando de 1900, 400, 1500,
en todos esos cientos y cientos de años, estas tres se unen y se hacen una. El taíno, el africano y el español. En el 1800 creamos después, no se ven ellos como taínos, africanos o españoles, sino de la conciencia de la nación puertorriqueña, surge en el 1800. Y particularmente con, como dijo el compañero, en el Grito de Lares, a donde se pelea como puertorriqueño y no como taíno, africano o español. Y es donde la conciencia de la nación puertorriqueña forje en el Grito de Lares. Por eso es tan importantísimo conocer qué es el Grito de Lares. Desgraciadamente, en este país, nadie sabe el significado del Grito de Lares porque es a propósito, basado que esta isla todavía es una colonia, ahora una colonia de los Estados Unidos, y lo primero que hacen es, por supuesto, todo colonialismo, es robarle la conciencia del pueblo, y eso es lo que han hecho aquí en este país. Nosotros, como vamos al Estados Unidos, es diferente, ¿verdad? Estamos aquí, pero confrontamos otras situaciones. Y a la situación fue que nosotros no los conocíamos como personas, como puertorriqueños. ¿Qué iban a hacer nosotros para ser tratados como humanos? Y ahí es donde empezamos a hacer una petición para hacer los estudios, lo cual eventualmente con mucha protesta y muchas demostraciones se dio. En el 1971 surge la primera clase de América Latina en las escuelas de Chicago y en Tully High School, también con los africanos americanos. En el caso de nosotros, como había tantos puertorriqueños en las escuelas que yo fui, el profesor que vino a enseñar historia de Puerto Rico. Y es la primera vez que yo por fin veo que el puertorriqueño tiene una gloriosa historia, que tiene gente famosa, hombres, mujeres, pintores, escritores, poetas, músicos, que tenemos una música también, la cual siempre bailaba, pero no sabía de dónde tenía sus raíces. Y es donde nosotros empezamos a desarrollar nuestra conciencia para defender lo que somos puertorriqueños. Porque el puertorriqueño siempre bien orgulloso de esa banderita, especialmente en los Estados Unidos, que fue el símbolo de nosotros y la unidad para nosotros. Aunque años después vemos que la bandera que andábamos siempre no era la bandera de nosotros. Y ya por fin ya las veo que han sido cambiadas. Y ahí es donde empiezo yo mi conciencia. El profesor, el maestro que yo primero tuve se llama José López Rivera, que todavía existe él y es realmente la autoridad de los puertorriqueños en Chicago. Y eventualmente yo sigo en mi trabajo con él y es donde yo empiezo mi conciencia con otras personas y empezar el trabajo comunitario, porque eso es lo que iban a nosotros para nosotros poder sobrevivir, tenemos que luchar por lo que queremos. Y lo primero que empezamos fue la vivienda. En ese entonces, y la educación. Cuando estuve en el curso, en ese entonces, ya era en el 1971 que yo estoy consciente, y en 72 quién yo soy como puertorriqueño. En una de esos, mi maestro, José López Rivera, me dice que haga un reporte sobre la vivienda y el movimiento de las viviendas aquí, para mejorar las viviendas de los puertorriqueños aquí. Y me manda a una persona que es un dirigente del movimiento de las viviendas en Chicago. Y él me dijo, ve a donde esta persona y habla con él y él te va a dar los datos y a lo mejor vas a trabajar con él para Y yo fui, y yo había visto retratos del tipo, tenía un bigote de esos bien grandes, se parece, yo para mí era mexicano, ¿verdad? Yo creo que era mexicano. Y se parecía a Zapata, cuando fui él nunca no estaba ahí el señor, era joven también en ese entonces también, y yo regresé donde no estaba ahí y me dejó plantado. Y no, ese no, él primero me dice, primero que nada, no es mexicano. Así, ¿tú viste ese tipo? Si parece un mexicano con la
parece un zapata y empiezo a discutir con José. Y hasta el tiempo me dice, mira, no es mexicano porque ese es mi hermano. Ese es Oscar López Rivera. Y ese es cuando yo conocí a Oscar López Rivera. José López Rivera es el hermano, que todavía vive en Chicago. Y ahí es donde yo empiezo a trabajar con Oscar López Rivera a los años, tenía como 14 y medio, 15 años. Y a la misma vez estaba yo leyendo sobre Puerto Rico y la historia. Ya por los años, 16 años de edad, yo había hecho una decisión muy consciente de mi parte, y era que yo me iba a dedicar, por las condiciones que nos hemos pasado, por las historias que he leído, dedicar mi vida por descolonizar la libertad de Puerto Rico a los 16 años. Y desde ese entonces estoy trabajando en la comunidad. Pudimos empezar la situación de las viviendas, la cual mejoró en su totalidad, 100%, a donde cogíamos y ponemos a las personas que eran, se llaman slumlord, y los ponemos a los medios, y le hacemos demostraciones a las otras viviendas que tenían, y hasta las casas o donde ellos vivían, íbamos a las casas de ellos a hacerles protesta. Ellos eventualmente cambiaron las condiciones, y el puertorriqueño empezó a verse en una mejor situación y abrir las puertas para educación. Una de las cosas que también vimos, no solamente no había estudios latinoamericanos, pero tampoco la opción de tener escuela secundaria era casi imposible para un latino y un negro de ir a la universidad. Y si miras las cifras que puedas ver en un tiempo, las demográficas que existió durante esa época, vas a ver que casi ningún latino y negro iba a la universidad. Y hoy en día, no creas que porque esas puertas vieron abiertas que hay muchos de ellos, porque solamente de todos los latinos que hay en Estados Unidos, posiblemente solamente 5% tienen bachilleratos. Más nada. Y estamos hablando de una población de millones y millones, igualmente con los negros. Cuando vimos esto es, yo creo que para nosotros y muchos de los que estuvieron conmigo y los compañeros, es que esto fueron las primeras cosas que nosotros enfrentamos, que fue la vivienda, la educacional a nivel de escuela superior, pero aún más poder tener entrada a universidades. Y Oscar, una de las personas que él tenía en ese entonces, él me lleva como 15 años, 14, 15 años. Una de las cosas que empezamos a hacer es, para poder nosotros, los que van a ir a la escuela, es tener una protesta, demostraciones para abrir los requisitos para el latino poder ir a la escuela y los negros también. Y una de las cosas que nosotros hicimos fue escoger las universidades que la cual nunca tenían le dado la oportunidad a los puertorriqueños o a los negros de entrar a la escuela, escoger a la oficina del presidente, del chancellor, y las cogían. Y ahí se quedaba, si estaba el presidente ahí se quedaba en la oficina hasta que él demandara lo que nosotros queremos y hablar con nosotros. Y si no estaban ahí, pues ya al tiempo sabían que estábamos cogiendo las oficinas de diferentes universidades, no estaban ahí, pero nos quedamos ahí sentados, plantados, hasta que ellos pudieran hablar con nosotros y sería un programa para hacer una apertura para estudiantes. Recuerda que muchos de los exámenes que se dan en Chicago y en Estados Unidos para tú entrar a la universidad están basados en inglés de norteamericanos con dinero. Es como los IQ tests también son basados también en racialmente con un beneficio para los norteamericanos blancos. Y es una de las cosas que cada vez que muchas de las personas cogían los exámenes no llegaran a la cifra o al punto de poder ser aceptados a ciertas universidades. Pues hicimos unos programas y el programa todavía el día que Oscar organizó, se llama LARES, Latin American Recruiting Education Services. Todavía existe. La Unión de Estudiantes Puertorriqueños todavía existe a nivel universitario, que Onde Sola es la revista más vieja latina de los Estados Unidos y tiene 40 años. Y si recta 40 años, vas a ver que es durante el tiempo de los 70, cuando estábamos haciendo todos estos movimientos y todo esto.
Uno de los editores muy famosos que vino de ahí es Luis Gutiérrez, que fue editor de Quejón de Sol y fue a esa escuela también. Y es donde nosotros podemos empezar a crear conciencia, hacer demostraciones, aun porque lo más básico de derechos humanos estaban siendo violados a nosotros. Y esa es la razón por la cual nosotros, mucha de la conciencia se crea en un barrio, porque cuando tú ves la historia de los puertorriqueños en Chicago, no se ha repetido en ningún sitio, en ninguna ciudad, incluyendo Nueva York. So, eventualmente nosotros vimos que necesitamos esas necesidades. Una alternativa que hacemos también es que en las escuelas en la escuela superior donde yo estaba, en las clases había por lo menos 35 a 40 estudiantes en un salón para una maestra, ¿verdad? Y mayormente la maestra era mayormente norteamericana blanca, y no estaban ellos para ningún tiempo darle un beneficio de poder enseñar o motivar a los estudiantes que estaban ahí. Por eso la mayoría se iban, más del 70% se iban. Pero lo que sí seguimos fue que crear las condiciones para poder ver si podemos mantener ciertos estudiantes ahí adentro, y también para que sigan su estudio a nivel universitario. Y esos fueron los primeros que se fueron, participaron, fueron mayormente muchos de nosotros que eventualmente fuimos encarcelados, pero otros que están ahí todavía, que eventualmente hicimos las necesidades. Una de las cosas que nosotros necesitamos fue una escuela que fuera mucho más grande para facilitar tantos estudiantes. Pues el departamento de Chicago Board of Education, el Departamento de Educación de Chicago se redujo y dijo que no lo iba a hacer, que no íbamos a darle una escuela que nos quedaran ahí. Y había una transición en esa Humboldt Park de blanco a puertorriqueño. Los maestros que estaban ahí todos eran norteamericanos, que estaban impuestos, que estaban acostumbrados a más bregar con norteamericanos blancos. Cuando entramos, ellos realmente no tenían ningún deseo de darnos la educación apropiada. Pero tuvimos unas demostraciones grandes, y esas fueron dirigidas por Carmen Valentín, Carlos López Rivera, Carlos Alberto Torres, Aide y yo, que estuvimos ahí, fuimos la fuente de fuerza para hacer las demostraciones que tuvimos. Nosotros hasta cerramos la escuela, como hicieron aquí en la UP unos cuantos años atrás, por la tuition, pues también hicimos a nosotros para que nos dieran una escuela. Y hasta sacamos los estudiantes y la cerramos por días. Por fin, después de una gran lucha, ellos aceptan que iban a hacer una escuela. Y ganamos eso, pero a la misma vez nosotros organizamos, Oscar tenía ya un pensamiento de tener una escuela alternativa. Alternativa porque muchos de los estudiantes no iban a la escuela, pero también eran empujados para afuera. También tenemos la situación de muchas jóvenes que ya están embarazadas a escuelas a nivel universitario. Creamos una escuela alternativa que nunca existió. En ese tiempo no existían charter schools, no existían escuelas alternativas, solamente era Chicago Public School y Magna. Esa escuela abrió en el 1972 en un sótano de una iglesia. Esa escuela todavía existe hoy, 43 años después, y es una charter school, es una escuela alternativa, y en Chicago le dan ratings a las escuelas. El 1A puede ser lo mejor que tú puedes tener. La escuela por muchos años ya ha tenido un rating de 1A. De 5 estudiantes que empezamos, hoy tiene 190 estudiantes. Y 80% van a la escuela secundaria. También tenemos un daycare center. Una de las cosas es que logramos una escuela pública para nosotros también. La pelea con esto fue que queremos cambiarle el nombre. Y eso fue bien sumamente difícil, porque en ese entonces en ningún sitio había una escuela, un edificio nombrado en honor a un latino.
Y muchos de los estudiantes que estaban ahí, que eran norteamericanos, algunos de ellos, estaban bien opuestos, y especialmente los maestros estaban bien opuestos a que se nombrara, que tuviera un nombre latino. El nombre que nosotros escogimos fue Eugenio María de Hostos. Ahí, obviamente, porque Eugenio María de Hostos, conoce un poco de Eugenio, ¿verdad? ¿No? Eugenio María de Hostos es el educador de las Américas. Hizo sistemas de educación en Chile, en República Dominicana, pero también es la persona que hace un movimiento en favor de la educación de la mujer, en un periodo donde a la mujer nunca se le daba ese beneficio, y él fue uno de los primeros pioneros de defender el derecho de la mujer de tener una educación. Y también Mayagüez. Pero en ese tiempo también estaban los jóvenes, no sé si ustedes conocen los Hostess Twinkies. ¿Alguien no? Es un, ¿ah? Es una de esos que se come, ¿verdad? Y tiene crema adentro o algo así. Hostess. Empezaron ellos a chavar que todo el mundo se iba identificando a nosotros como los Twinkies, los Hostess Twinkies de comida eso. Pero algo pasa en el 71, diciembre 71, bien significativo, y es que Roberto Clemente, y eso sí lo conocen, ¿verdad? Roberto Clemente muere en un gesto el 31 de diciembre en Nicaragua, y muere trágicamente llevándole cosas a Nicaragua.